Buenas tardes. 1.002 muertos y 19.980 casos diagnosticados. Son las cifras del día de la pandemia de coronavirus en nuestro país. En Canarias, 4 personas han muerto hasta el momento y se contabilizan 287 infectadas. Una de ellas, atención al dato, en El Hierro, que por tanto deja de estar libre del coronavirus. Las cifras siguen aumentando en toda España sin que de momento puedan evaluarse cómo están afectando las medidas de confinamiento que se siguen por sexto día. Miguel Vega, los casos siguen creciendo y nadie se atreve a pronosticar hasta cuándo. Sí, y avisan que los peores días están por llegar. Por eso piden a la ciudadanía que se respeten las medidas y mantengan el confinamiento en sus casas. Con más de 2.800 casos en las últimas 24 horas, el objetivo sigue siendo frenar la curva de expansión. El Gobierno ahora centra todos sus esfuerzos en descongestionar el sistema sanitario de algunas comunidades autónomas y entregar lo antes posible todo el material necesario para luchar contra esta crisis sanitaria. Sabemos que el coronavirus es un enemigo invisible y peligroso. Su capacidad de hacer daño se ha visto multiplicada hasta ahora porque es nuevo y todavía desconocido en muchos aspectos. Cuanto mayor y más rápido sea nuestro conocimiento del COVID-19, su amenaza será infinitamente menor. La vacuna llegará y estará a disposición de los españoles. Trabajamos en esto. Tras la orden de cierre de los hoteles en Canarias, se vuelve a vivir una jornada de trasiego en los aeropuertos de las islas. Óscar Herrera, continúa la repatriación de miles de turistas. Los aviones llegan vacíos desde el extranjero y regresan repletos desde los aeropuertos canarios. Se estima que entre 80.000 y 90.000 turistas extranjeros van a ser repatriados en los próximos días. Canarias se encamina hacia el turismo cero, una situación inédita en los últimos 60 años de historia. Esa orden de cierre de hoteles y alojamientos turísticos permite alojar a los no residentes que aún no hayan encontrado vuelo, pero da un plazo de una semana para cerrar. En Canarias aún hay unos 30.000 en esos alojamientos. El presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, trata de anticiparse a las situaciones que puedan sucederse en los próximos días. Podríamos tener problemas de orden público en los próximos días en los hoteles si se llega el caso en que el pico de la enfermedad pueda afectar a que la actividad del hotel tenga que pararse o ralentizarse y nos viésemos en las instalaciones hoteleras con muchos clientes que no pudiésemos darle servicio conveniente, ¿no? Y hay que insistir, si no es por causa de fuerza mayor o para comprar productos básicos, quédense en casa. Es importante que entre todos controlemos la expansión del virus. Es viernes y en los supermercados sigue la actividad de compras de productos básicos. Los centros tienen garantizado el suministro de mercancía y víveres, aunque eso sí, las compras hay que realizarlas adoptando algunas medidas de seguridad. También están garantizados el suministro eléctrico por parte de Endesa y el Gobierno asegura que también el abastecimiento de agua en toda Canarias, al tratarse de consumos de primera necesidad. La Unidad Militar de Emergencias, la UME, vuelve a desplegarse por distintas zonas del archipiélago para ayudar en la contención del virus. Trabajan en todas aquellas áreas que suelen albergar más concentración de personas. Hoy, entre otros lugares, han estado en el Parque de Santa Catalina, ya lo ven también completamente vacío. Con esta situación del estado de alarma, les recordamos que tampoco vale desplazarse a una segunda residencia. La Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil y Policía Local establecen controles para evitar estos desplazamientos. Hoy hemos estado en uno de esos controles en La Orotava, en Tenerife. Venga, muchas gracias. Y en el goteo constante de muestras de solidaridad con los enfermos que están sufriendo este virus, les contaremos cómo un grupo de chicos y chicas quieren poner su granito de arena. No te rindas, aún estás a tiempo. La asociación Up to You Project ha decidido responder al llamamiento de los hospitales que piden enviar cartas a las personas afectadas por el virus. Los menores de centros de acogida y con medidas judiciales de Canarias responden así, a pesar de su doble aislamiento y de la saturación de los centros. El viaje, perseguir tu sueño. Destrabar el tiempo, correr los gestos. Bueno, y oficialmente ha empezado ya la primavera astronómica, porque la oficial empieza mañana. El día dura lo mismo que la noche. Una primavera que va a afectar a nuestro país a más de 8 millones de alérgicos, aunque con el confinamiento en casa este año sus efectos podrían ser distintos para mejor. Al reducirse la exposición al polen, esto va a beneficiar al control de los síntomas de las alergias.
Son los titulares de este viernes 20 de marzo. Comienza Telenoticias 1. Bueno, y para empezar esta reunión de esta mañana del presidente Pedro Sánchez con el Comité de Gestión Técnica del Coronavirus, una reunión a la que han asistido de nuevo los ministros de Sanidad, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Interior y Defensa. El objetivo, actualizar datos un día más sobre la incidencia del coronavirus en nuestro país. Y los datos siguen sin llamar al optimismo. La cifra de muertos en España supera el millar y los contagiados rozan los 20.000 en otra jornada dramática en la lucha por contener esta epidemia. Uno de los 287 contagios confirmados en Canarias es en la isla del Hierro, que resistía hasta el momento la incursión del virus. En el conjunto del país, el objetivo de aplanar la curva y disminuir la presión en los centros hospitalarios aún está lejos de conseguirse. Miguel Vega, así que se trabaja en dar más medios a los sistemas sanitarios. Sí, por eso desde el Ministerio se van a movilizar todos los recursos necesarios para frenar esa curva de expansión, aunque avisan que los próximos días serán los más duros y será necesario mantener el confinamiento. Se van a gestionar para intentar descongestionar todos los hospitales de muchas comunidades autónomas que se han visto desbordados en las últimas horas. Además, en comunidades como Madrid, la Unidad Militar de Emergencias habilitará espacios temporales como hospitales y desinfectará puntos de interés como aeropuertos, también estaciones de transporte público. En materia de investigación, el ministro Pedro Duque asegura que se está trabajando a contrarreloj para encontrar una vacuna ante este virus, pero asegura que los plazos son los que son por seguridad. España participa ahora mismo en 2 ensayos clínicos para dar con una vacuna contra el coronavirus. Se trabaja a destajo desde hace meses en colaboración con otros países europeos. Mientras llega la solución, es importante seguir cumpliendo con las recomendaciones. Es muy importante que esas medidas, como está por otra parte sucediendo por parte de la inmensa mayoría de ciudadanos, se cumplan, si me permiten la expresión, a rajatabla. Es muy importante. Y es muy importante que se sigan cumpliendo a rajatabla en los próximos días. Se investiga a marchas forzadas, pero los tiempos se tienen que respetar. Sobre los tiempos, se trabaja desde luego contrarreloj, se acortan los plazos en las investigaciones que hacemos en todo el mundo, pero hay plazos que son inexorables. Hay veces, hay momentos en los cuales en la investigación hay que esperar a que la naturaleza siga su curso para que nos devuelva la respuesta sobre si estamos en la buena dirección o no. Además, los ministros han anunciado que en los próximos días se dotará a las comunidades autónomas que demandan más recursos. Por eso el confinamiento sigue siendo el principal método para luchar contra este virus. En las últimas 24 horas han aumentado 2.800 casos positivos en nuestro país, pero la buena noticia la encontramos en que más de 1.500 pacientes han sido dados de alta y han superado este virus. El objetivo sigue siendo descongestionar el sistema sanitario de nuestro país, que se ha visto colapsado. Por eso piden a la ciudadanía que se sigan manteniendo las medidas implantadas desde este fin de semana, y a pesar de que estamos en fin de semana y en viernes, se mantenga el confinamiento en nuestras casas. Ahora mismo a nivel nacional tenemos 19.980 casos, con un incremento respecto a ayer de 2.833 casos según las notificaciones recibidas de las comunidades autónomas. Este incremento es menor del observado ayer, sustancialmente menor, un 16,5% comparado con el 25% de ayer, y está en línea en lo que hemos observado los días anteriores, que había sido un 17 y un 18%. De todas formas, hay que tener mucho cuidado con la interpretación de estas cifras, porque la notificación de casos está sujeta a muchos factores. Vamos a hacer nuestro recorrido diario por las cifras de esta pandemia en el planeta. A nivel mundial, los casos activos superan los 246.000. Lo van a ver con más de 10.000 fallecidos y 86.000 pacientes curados. El país con más casos sigue siendo China, con más de 81.000, aunque ya han conseguido frenar la epidemia, igual que Corea del Sur, donde se registraron 8.600 casos. Irán era el segundo más afectado, 16.000. En Europa llama la atención Alemania por las pocas muertes que han soportado. Pese a los más de 16.000 casos detectados, solo 44 fallecidos. Bueno, en Estados Unidos, donde acaba de entrar la enfermedad, suman 14.000 casos y 205 fallecidos.
Bueno, Italia sigue siendo el país más afectado en toda Europa, 41.000 casos y 3.400 muertos. En España justo la mitad de casos y 1.002 fallecidos y 1.585 curados. Por comunidades autónomas, ahí pueden ver también que Madrid sigue siendo la comunidad más afectada, le sigue Cataluña, País Vasco y Andalucía, siendo Cantabria en la península la comunidad menos expuesta, con 144 casos positivos. Canarias, ya lo sabemos, son 287 casos activos, 4 personas han fallecido, 12 han recibido ya el alta. Por islas, esta sería la situación. En Tenerife se concentra la mayoría de casos, 192, también la mayoría de fallecimientos, 3. Gran Canaria le sigue con 70 casos y un fallecido, y el resto ya se reparte por Fuerteventura, que tiene 12 casos, Lanzarote ha registrado 3, La Gomera 3, La Palma tiene 7 y El Hierro tiene ya un caso positivo del coronavirus. Esta es la evolución diaria. En los últimos 3 días hasta llegar a este punto, el número de casos ha crecido de esta manera. Hace 2 días estaban 119 en Tenerife, ahora son 192, 45 había en Gran Canaria, ahora son 70, mientras que en el resto de las islas más o menos se han mantenido, salvo en La Palma, que han pasado de 5 a 7, en Fuerteventura de 6 a 12 y en El Hierro, como ya les decimos, de no tener ningún caso, de mantenerse libre del coronavirus, a tener ahora 1. Y por edades vamos a ver que la distribución de casos es distinta. En cuanto a contagios, no sabe de edades y de hecho casi les diríamos que entre la franja de los 30 y los 69 años es donde se producen más casos. También podemos decir que por sexos las mujeres por ahora también presentan más casos de contagio por coronavirus, como pueden ver en esta estadística por edades y sexo. Así están las cosas a día de hoy. En el plazo de una semana, todos los hoteles y alojamientos turísticos deberán cerrar. Y esto va a provocar muchos problemas probablemente para estos hoteles, pero también para desalojarlos. En Canarias, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 1.807 hoteles y centros alojativos, unos establecimientos que suman 423.125 plazas hoteleras. Los datos no son exactos, pero en Canarias en estos momentos, según Asotel, aún hay unos 30.000 turistas alojados. Ellos tendrán que ir abandonando estos establecimientos gradualmente. La medida solicitada por la Confederación Estatal de Hoteles y Alojamientos Turísticos se toma, entre otras cuestiones, para evitar problemas de orden público y garantizar la salida escalonada de los turistas hacia sus lugares de origen. Y por lo tanto era una medida que esperábamos, pues la verdad que con muchas ganas, con mucha ansia, porque podíamos tener problemas de orden público en los próximos días en los hoteles si se llega el caso en que el pico de la enfermedad puede afectar a que la actividad del hotel tenga que pararse o ralentizarse. En Canarias, la patronal ha ofrecido los hoteles se queden vacíos como hospitales de campaña en el caso de un repunte que haga necesario contar con más camas. Desde luego nosotros no podemos poner la parte médica, pero sí la parte logística en cuanto a la habitación y a la logística de mantener a los clientes en condiciones razonables. Yo creo que es importante que esto esté sobre la mesa, está pasando en otras comunidades y nosotros entendíamos que nosotros no podíamos quedarnos atrás y el sector hotelero tenía que dar un paso valiente también adelante para poder ayudar en la medida de lo posible. Para los empleados del sector se está pensando en aprovechar este parón para llevar a cabo un programa de teleformación. Sí, no, nosotros estamos pensando no solamente en el día después, sino en el de durante. Estamos pensando en un plan de formación, de teleformación para nuestros empleados, para que podamos seguir formándonos mientras estemos en este periodo de estancia en casa, ¿no? Donde también las horas se hacen muy largas y nosotros lo que entendemos es que no solamente volveremos, sino que volveremos mejores. La intención es que aunque se lleven a cabo despidos temporales, esas mismas personas puedan ser contratadas cuando finalice esta emergencia sanitaria. Tras haberse decretado la orden de cierre de todos los hoteles en una semana, hay empresarios del sector que han puesto sus instalaciones, como han podido escuchar, al servicio de las autoridades. Por ejemplo, la cadena hotelera Adonis Resorts en la capital tinerfeña. Esta cadena tiene 3 hoteles en el centro de Santa Cruz de Tenerife y ofrece cada uno de ellos para objetivos diferentes. El Hotel Adonis Plaza, que ya está funcionando en coordinación con los consulados y está acogiendo a extranjeros que no tienen vuelos previstos de regreso a sus países, y sus otros 2 hoteles, Adonis Capital y Adonis Pelinor,
se han ofrecido para hacer divisiones y acoger por un lado personas con dificultades, personas sin hogar o por violencia de género, otra parte a médicos y sanitarios que vuelven de sus jornadas a descansar y que no quieran volver a sus domicilios por miedo a contagiar. Otra zona del edificio se habilitaría para personas que deben hacer cuarentena. Ofrecimientos solidarios que van llegando desde todos los sectores. Desde el Ministerio de Transporte han destacado hoy episodios de aglomeración en los aeropuertos canarios. Eso es lo que no debe ocurrir para tratar de frenar el virus. Dicen que precisamente debido al cierre de hoteles, muchos turistas tratan de salir apelotonadamente. Se hace un llamamiento para que estos pasajeros no acudan a los aeropuertos con tantas horas de antelación para evitar que haya mucha gente en el mismo sitio. Cabe destacar que ayer hubo una serie de episodios de aglomeración en algunos aeropuertos de AENA, aeropuertos principalmente turísticos de Alicante, la Costa del Sol y Canarias. Son episodios que se están produciendo por el cierre de los hoteles y las personas quieren volver a sus lugares de origen. Son turistas y se van al aeropuerto a esperar a que salga su vuelo, aunque queden muchas horas para el mismo. Y en Fuerteventura, casi un centenar de turistas españoles no han podido salir de la isla. Llevan prácticamente una semana intentando volar a la península, pero no lo han conseguido. Se han unido para formar piña, María Asensio, y presionar en busca de una solución. Sí, hoy hemos conocido la historia de más de 80 turistas españoles que se encontraban en la isla de Fuerteventura pasando unos días cuando comenzaron estas limitaciones por la rápida expansión del coronavirus. Han tenido que comprar diferentes billetes para intentar volver a casa, pero lo único que se han encontrado es cancelaciones día tras día de esos vuelos nacionales y en cambio ver cómo cada día parten los vuelos internacionales. Además les informaban de que esta semana se fletaría un vuelo especial para poder repatriarlos a sus casas, pero lo cierto es que este vuelo todavía no está garantizado. Por el momento se le unen nuevos problemas y es que no encuentran dónde quedarse. Tan solo personas mayores y familias con niños que por el momento no acuden hasta este aeropuerto de Fuerteventura por precaución tienen algunas habitaciones y apartamentos, pero lo cierto es que un gran número de personas tendrán que pasar hoy la noche aquí en el aeropuerto de Fuerteventura. Un gran número de españoles se han quedado atrapados en Fuerteventura y no consiguen volver a casa. Han decidido unirse para hacer piña y presión y ya suman más de 80 personas. Cuando ya empezaron a advertir de que se iba a poner peor la situación de la pandemia y etc., que estamos intentando cambiarnos vuelos y nos los van cancelando. Coges un vuelo un día y al día siguiente te lo cancelan. Y así hay mucha gente que ha perdido hasta 4 vuelos. AENA ayer nos decía que no nos podían asegurar que cogiendo un vuelo estos días pudiésemos volar a casa, que ellos no nos lo recomendaban, porque probablemente nos lo volviesen a cancelar. Los vuelos ahora mismo cuestan alrededor de 500 euros. Denuncian que sí salen vuelos internacionales. Sí, 5 o 6 vuelos de Ryanair a Dublín, a Londres, sí, a Bélgica, porque de otros países y se han nosotros preocupado tenemos la de posibilidad de volver. No puedes decir turismo cero cuando hay gente aquí rezagada. Pero es más complicado con los nacionales. Es que nos sentimos unos extranjeros en nuestro propio país. Está muy bien que con la norma se evite los viajes, pero lo que no se puede evitar y prohibir son las vueltas a casa. Nosotros necesitamos un vuelo de rescate que nos ampare para volver a la península. Ahora muchos de ellos tendrán que pasar la noche en el propio aeropuerto. No podemos salir de aquí, están empezando a cerrar hoteles, hostales, un montón de comercios, restaurantes. Aquí en el aeropuerto no hay comida, no tenemos dónde quedarnos, no tenemos cómo volver a casa. Todo el mundo sabe de nuestra situación, pero nadie hace nada. Este grupo de personas exigen una solución que les permita regresar lo antes posible a sus casas. Nos siguen llegando historias de los canarios que están pasando la cuarentena en otros países, muy lejos de sus hogares. Algunos han decidido quedarse voluntariamente, otros están a la espera de poder regresar cuanto antes. Andrea y Gemma estudian percusión en Holanda. En un principio decidieron quedarse y pasar allí la cuarentena, pero indican que puede cambiar su decisión. Nosotras no iríamos si de repente ampliaran la cuarentena hasta final de abril o algo así, que ya se está comentando. Son conscientes de la situación en España. Obviamente tenemos familia en España, todos vivimos ahí, sabemos cómo de grave es la situación y nosotras preferimos quedarnos aquí en casa. Y cuentan con asombro la desorganización en el país. Holanda ha sido el país europeo
que más ha tardado en tomar medidas preventivas con todo esto que está pasando. Entonces también lo que decía antes, que la gente también por eso mismo se lo toma a la ligera. No sabemos realmente lo que está diciendo ella, en qué punto nos encontramos de esa gravedad. La gente no sabe en qué punto estamos, pero yo creo que es por la propia desorganización del país en sí. Iris es enfermera voluntaria en Gambia. Su vuelo de regreso para el próximo día 28 ha sido cancelado. Lo primero que hicieron fue llamar al consulado. El consulado les dijo que lo que tenían que hacer era comprar el primer billete que pudieran, que tienen la esperanza de que o este fin de semana o el próximo de que estén aquí. Pero bueno, que ya se está gestionando por parte del gobierno de Canarias. El deseo común es que sus familias sepan que se encuentran bien. Miles de turistas regresan hoy a sus países de origen. Según el gobierno, todavía podría haber entre 80.000 y 90.000 extranjeros en nuestro país que deben abandonarlo. Los aeropuertos canarios, Óscar Herrera, están viviendo una jornada de mucho trasiego. Sí, los aviones aterrizan vacíos en aeropuertos como este de Gran Canaria y regresan llenos a las ciudades europeas. Continúa así el proceso de repatriación. Se estima que en estos momentos hay en el archipiélago en torno a 80.000, 90.000 turistas extranjeros que van a regresar a casa en los próximos días o semanas. Se lograría así el turismo cero, algo inédito en los últimos 60 años desde que comenzó la actividad turística. Mientras tanto, todas las personas que quieren ingresar en el archipiélago lo hacen con una declaración jurada en la que justifican por qué vienen, si lo hacen para regresar a casa por motivos de salud o por trabajo. Y todos ellos tienen que pasar un control sanitario, se les toma la temperatura. Claro, ya hemos visto estos días que los aeropuertos canarios se han convertido precisamente en un ejemplo de lo que no debe ocurrir en estos días. Mucha gente concentrada en un espacio muy corto y además muchas de estas personas en grupos de edad avanzado. Ya saben que son personas que en principio son mucho más sensibles a la enfermedad. En Italia se están planteando ya endurecer las medidas de restricción después de que el número de muertos en el país haya superado ya a los que, por lo menos oficialmente, dio China. Pilar Rumeu, ahora mismo Italia sería el primer país del mundo en víctimas mortales. Así es, Roberto, hay más de 41.000 casos y hablamos de una cifra de fallecidos de 3.400. Sin embargo, en China son 3.200 y eso que Italia tiene 60 millones de habitantes y China más de 1.300 millones. Pero vamos a quedarnos con que en China, por segundo día consecutivo, el número de contagios locales ha disminuido. Sí, hay más casos, pero sí son importados, hay que matizar. ¿Por qué aumenta en Italia, disminuye en China? Los expertos apuntan varias causas. Por un lado, pues que Italia tiene quizás una población mayor, que en China se han realizado más test, que en China también la población tiene mayor conciencia. Bueno, son estudios que hay, expertos que apuntan distintas teorías. El hecho es que hoy la prensa italiana, también a lo largo de la mañana, lo hemos visto en distintos canales de televisión, apuntan a que las medidas de aislamiento en Italia se van a prolongar más allá del 3 de abril que han anunciado. Va a haber más médicos en las zonas afectadas, militares, controlando que se cumplan las medidas de confinamiento. Y quizás, Roberto, la imagen más impactante que nos ha llegado desde Italia son esos camiones por parte del ejército conducidos por militares y dentro de 60 féretros muertos por coronavirus en la ciudad de Bérgamo, que van a tener que ser trasladados a otras ciudades porque ya el cementerio no tiene capacidad. Recordamos que Bérgamo está en la región de Lombardía, que es la más afectada en Italia por este coronavirus, con más de 2.000 fallecidos. Esas imágenes de los ataúdes han golpeado directamente en el ánimo de los italianos. Se van concentrando esos ataúdes, esos féretros para las personas que ni siquiera pueden recibir un funeral. Hay países que podríamos decir están ganando esta guerra al coronavirus. Es el caso de Corea del Sur, que llegó a ser el segundo país más afectado del mundo y ha logrado, Pilar, reducir el volumen de infecciones en las 2 últimas semanas. Sí, ha disminuido el número de infecciones, o sea, ha habido un pequeño repunte con 87 casos, pero como decimos, tenía 8.652 casos y tan solo en ese país han fallecido 94 personas. Recordamos que Corea del Sur, en el primer foco que hubo en una ciudad, enseguida se instaló un laboratorio móvil. Allí en ese país en total se han realizado más de 260.000 test. También ha habido una inmediata respuesta en cuanto a medidas de contención, la población quizás más concienciada inmediatamente en cuanto
a la higiene, en cuanto a tomar medidas de teletrabajo, tampoco tiene una población de edad tan avanzada como puede tener Italia. Bueno, nos podemos quedar con ese titular, baja el volumen de infecciones en Corea del Sur, también no aumenta el número de contagios, se frena en China. Dos buenas noticias dentro de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y terminamos, si te parece, con una imagen de solidaridad, esa imagen del edificio más alto del mundo, que está en Dubái, que se ha iluminado con la bandera de España y con un mensaje de apoyo para los sanitarios que tanto nos están ayudando en este momento. Dos mensajes: uno, gracias profesionales sanitarios, y otro, este virus lo paramos en... Gracias, Pilar. Ahí están los sanitarios, pero y todas las personas que trabajan también alrededor de ella. No nos podemos olvidar, claro, hay que decir muchos, pero ahí están los sanitarios, los médicos, las enfermeras, las personas que están limpiando en los hospitales, quienes están de apoyo en administración, quienes están en admisiones. Son tantos que sería imposible nombrarlos, pero bueno, ahí están, los englobamos dentro de ese sector de todos los sanitarios. Gracias, Pilar. Buenas tardes. Muchísimas personas que están en primera línea frente al virus. El Hierro se había mantenido hasta ahora sin ninguna persona que diera positivo por coronavirus, pero Eduardo Pulido, hay novedades. Hay novedades. Primer caso de coronavirus de COVID-19 en la isla del Hierro. Se trata de un hombre, 61 años de edad, que desde hace 2 reside en el pueblo del Mocanal y que en estos momentos se encuentra aislado en este hospital insular Nuestra Señora de los Reyes. Ingresó aquí el pasado miércoles por la noche y presentaba un cuadro de insuficiencia respiratoria. Todo parece indicar que el contagio se propició en un viaje hace unos días al sur de Tenerife. Todo esto que les hemos contado lo confirmará esta misma tarde la autoridad competente, la Dirección Insular de la Administración General del Estado y también el área de sanidad. Pese a la situación de aislamiento que vivimos esta madrugada, llegó a Gran Canaria una nueva patera. Fue la embarcación Salvamar la que pasadas las 4 de la mañana atracó en el muelle de Arguineguín con 45 personas a bordo. Todos hombres de origen subsahariano, entre ellos podría haber 22 menores de edad. 6 necesitaron asistencia médica, 4 por hipotermia y 2 por traumatismo leve. Fueron trasladados al Centro de Salud de Maspalomas. El resto de inmigrantes ha pasado a disposición policial. Los menores de centros de acogida y con medidas judiciales se suman al llamamiento de los hospitales. A pesar de su doble aislamiento y de la saturación de los centros, lanzan mensajes de ánimo a las personas afectadas por el virus. Los responsables de estos jóvenes dicen que es una oportunidad para trabajar valores como la empatía. Son los mensajes de los menores de centros de acogida y con medidas judiciales que responden así al llamamiento de los hospitales. Mensajes de ánimo y aliento para las personas aisladas por el virus a pesar de que los centros en los que viven estiran su capacidad de ocupación. Tantos niños, niñas, chicos y chicas que se encuentran ahora en una situación bastante complicada como toda la población, pero que se ve incrementada por esa sobreocupación de los centros y por las distintas circunstancias. Gorka, por ejemplo, comparte con un lector anónimo su doble aislamiento y su intención de apreciar y aprovechar el futuro que está por venir. Después del yin le recuerda bien el yang. No te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tu sueño. Este mensaje lo lanzan menores y educadores del hogar de acogida Jiribilla de Valsequillo en Gran Canaria. Practican la empatía como en el camino de los valores, iniciativa anual que también se ha aplazado por esta emergencia sanitaria. Para recompensar a los jóvenes por su solidaridad y su esfuerzo, desde Up to You proponen la iniciativa de las cartas también a la inversa. Aprovecho la oportunidad para pedirles a todos aquellos que han participado con estos chicos y chicas en el Camino de los Valores y que pensaban hacerlo en la próxima edición, que también a través de nuestro correo electrónico les hagan llegar sus misivas de aliento para que aguanten, para que resistan. Es una forma de aliviar la rutina, dice, a quienes ya sabían lo que significaba vivir de forma aislada. Son aspectos positivos que vamos encontrando, que vamos salpimentando con la información que nos va llegando de todo el país. Ahora queremos comprobar cuál es la situación en los supermercados, en Canarias, en cuanto a abastecimiento y medidas de prevención y seguridad. Lo importante es esto último por cuanto el abastecimiento está garantizado. En uno de estos negocios está Gilberto Isande. Cuéntanos, Gilberto.
Tranquilidad, normalidad es lo que nos transmite el sector de la alimentación en Canarias, en establecimientos como en este en el que nos encontramos en Santa Cruz de Tenerife. Hemos podido comprobar cómo absolutamente todos los productos de primera necesidad o no están disponibles, estanterías completamente llenas, también siguiendo esos protocolos marcados, indicados para esta situación en la que estamos, como el público espera en la puerta hasta que se les dé permiso para entrar, ponerse los guantes y acceder ya a las instalaciones para realizar sus compras en perfectas condiciones. Durante este tiempo también escuchamos los mensajes a través de la megafonía en la que ya nos advierten que a partir del próximo lunes cambian los horarios. Van a ser en distintos horarios, cada uno de las marcas, de las compañías, han fijado horarios de apertura que se van a ver reducidos y que van a oscilar entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde. Todo eso para dar un mejor servicio. Incluso algunos de los supermercados van a establecer, como una serie de cajas destinadas a personas mayores, personas que están o corren un mayor riesgo, para que sean atendidas en caja con la mayor velocidad posible. La tranquilidad es la imagen que encontramos en este día aquí en establecimientos como este, en los que, insistimos, hay absolutamente de todo. Podemos disponer de todo. Solamente seguir las pautas que nos marcan para realizar nuestras compras con la mayor garantía de seguridad e higiene posible. Las medidas de precaución empiezan en la entrada. En supermercados como este hay que hacer uso obligatorio de guantes y esperar a que el personal autorice el acceso para mantener un número reducido de compradores y la distancia entre ellos. De resto, normalidad en cuanto a los productos disponibles. Que vamos a estar dando servicio a nuestros clientes y que nuestros centros están plenamente abastecidos para ofrecer los productos de alimentación de primera necesidad. Y para agilizar las compras de los usuarios de más edad y vulnerabilidad, se instalarán cajas específicas. Estamos haciendo un esfuerzo en formar incluso al personal para que toda esta gente mayor tenga una mayor rapidez a la hora de ser atendida y de acompañarles a la hora de realizar las compras en nuestro centro. Además, la próxima semana ya se aplicarán nuevos horarios de apertura más ajustados. Permitir la seguridad de nuestro personal y también la seguridad de nuestros clientes que nos visitan. Con todo ello se quiere garantizar que la tranquilidad y la protección se mantengan en todo momento. En esta situación está permitido el reparto a domicilio. Negocios como, por ejemplo, farmacias o restaurantes atienden a las demandas y hemos querido comprobar cómo es el procedimiento a seguir a la hora de manipular los alimentos y hacer el reparto en medio de este confinamiento. Este restaurante del Puerto de la Cruz ofrece servicio a domicilio ajustándose a las limitaciones exigidas por el decreto de estado de alarma. El local está completamente cerrado. Entramos con mascarilla y guantes y nos muestran cómo trabajan. Solamente estamos 2 personas, la cocinera y yo, que soy la que va cogiendo los repartos. Nos cuentan que el tipo de clientes son locales que quieren hacer más llevadero el encierro y gente que no está acostumbrada a cocinar, pero también clientes extranjeros que están en los hoteles y que o el hotel no tiene sino servicios mínimos o inclusive no están trabajando ya porque tienen poca gente y demás y no están cocinando. Solamente ya pasta, es que nos piden hasta sopas, cosas elementales, verduras, ensaladas, pescados, o cosas que no se consiguen ya en los supermercados, como por ejemplo nos piden también mucho pollo. Buenas tardes, Compostelana Avenida, la tienda Nuria. Las 2 trabajadoras mantienen también sus distancias. La cocinera es la única persona que manipula los alimentos y le hace la entrega a su compañera con una barra de por medio. Al repartidor se le atiende a través de una ventana y el pago se hace con tarjeta, nunca en efectivo. Cambio cada vez que hay un reparto, las mascarillas, todo desechable, por supuesto, tenemos el jabón también. En las cajas van mensajes de ánimo a quienes están confinados. El repartidor, que en este caso es de una empresa externa, también va con guantes y mascarilla. Se le avisa al cliente por mensaje o por llamada telefónica que estamos en puerta. ¿Sí? Hola, buenas, ¿tu reparto ya con su pedido? Para no tocar ninguna clase de botón, ni portero, ni nada de eso. Subimos por la escalera, no queremos tomar ascensor y dejamos el pedido en puerta del cliente. Hacemos todo tipo de reparto, pero en estos momentos la gente pide
dentro de comida, pide otras cosas que necesitan para la casa, que se le han acabado. Hasta luego. Adiós, gracias. Bebidas, tabaco, medicinas, lo que la gente vaya necesitando. Restaurantes como este cuelgan sus cartas en sus redes e incluso los ayuntamientos han hecho un listado en sus web de establecimientos a los que se puede pedir a domicilio. El Gobierno insiste en que no hay riesgo de desabastecimiento alimenticio, los supermercados trabajan con normalidad y también lo hacen quienes distribuyen los alimentos a las tiendas, nada que ver con la semana pasada. Es el caso Marta Rodríguez del Mercatenerife, el mayorista de productos frescos de la provincia occidental. Sí, nos han contado y nos han enseñado también cómo estos días, a pesar del estado de alarma, continúan trabajando con normalidad. Sus puertas siguen abriendo a las 4 de la mañana para todos aquellos profesionales que necesiten nutrir sus tiendas. En líneas generales no hay desabastecimiento de mercancías ni de productos, no se han producido aglomeraciones dignas de mencionar y tampoco han ocurrido incidentes. Eso sí, se aplican algunas medidas extra de seguridad, como el hecho de que tan solo se permite la entrada a profesionales, no a particulares, y como ocurre en otros establecimientos, se debe mantener una distancia mínima entre el comprador y el vendedor de al menos 1 metro. Todas las medidas de seguridad, como el uso de mascarillas, guantes, geles hidroalcohólicos. Hemos incrementado el personal de seguridad para intentar que los que acudieran al mercado fueran solo personas o empresarios dedicados al tema de la alimentación o derivados. También hemos aumentado el servicio de limpieza que tenemos dentro del Mercatenerife. Además, las jornadas se amenizan de esta forma que ven, con música canaria, y así se ha querido dar las gracias por su labor a las más de 120 empresas y 300 agricultores que se esfuerzan para que todos nosotros tengamos nuestras neveras llenas. El teletrabajo es una de las primeras medidas que el Gobierno estatal advirtió que debíamos seguir. Muchos son los canarios que se encuentran estos días abiertos a esta modalidad. Compañeros periodistas de Canarias Radio o de Radio Nacional de España que han convertido el salón de sus casas en auténticos estudios radiofónicos. 7 menos 20 de la mañana y ya estamos preparados para hacer el primer repaso a la prensa en el Buenos Días Canarias. Noemi Galván es una de las voces de Canarias Radio que estos días se emiten desde casa. La tecnología es un arma indispensable para ejercer el periodismo en tiempos de emergencia sanitaria. Y este aparato que ven aquí es el Quantum, que es el aparato 4G que nos permite conectar en directo y es como tener un estudio de radio en casa. Libreta, boli, el café, que es necesario estos días para el madrugón también. Básicamente yo lo que tengo en mi ordenador es el mismo escritorio que tengo en la radio a través de un programa remoto. Desde casa pues se pueden hacer crónicas, igual, seguir un poco las convocatorias que se puedan seguir también desde casa, las ruedas de prensa de seguimiento, bueno, prácticamente el mismo trabajo. El mundo del deporte también se vuelca en mandar el mensaje "yo me quedo en casa". Norberto González de Radio Nacional de España en Las Palmas de Gran Canaria también ha convertido el salón de su casa en un estudio de radio. El Gobierno de España ha recomendado como forma de parar el virus que el teletrabajo sea nuestra nueva realidad transitoria. Limpieza de choque con agua, lejía, bactericidas en todo el archipiélago canario. La gran mayoría de municipios ya ha empezado, por prevención, a lavar en profundidad calles, mobiliario urbano y lugares de masificación. El objetivo es minimizar lo posible riesgo de contagio. Mascarilla a su lugar, gafas puestas y motor en marcha. Comienza la fumigación de las calles más concurridas con bactericida. Todos los días, desde las 8 de la mañana, tenemos 3 trabajadores de la empresa con la que tenemos contrato, desinfectando sobre todo lo que es el centro de salud, las zonas del ayuntamiento, las plazas. La idea es actuar en aquellos puntos que hoy mismo están más expuestos al paso de las personas, más expuestos a la concurrencia de los vecinos. Puertos, aeropuertos, centros de salud, todos están siendo sometidos a este tipo de higienización. Limpieza de choque también en municipios con menos de 10.000 habitantes como este de Firgas, en Gran Canaria.
La actuación es sobre todo en las aceras, los pasamanos, algunas fachadas, las entradas de los comercios, alguna fachada, alguna vivienda que están más expuestas. Todos los días se coge un barrio diferente. Por ejemplo, hoy se está limpiando y desinfectando todo lo que es el Turmán. Ahora nos queda Troya, nos queda el Risco. Ya hemos hecho el Valle, el Pueblo, las Nieves. Se persigue minimizar al máximo el riesgo. Canarias intensifica estos días el servicio de limpieza y desinfección. Contenedores de basura, calles y establecimientos se limpian a conciencia. Los ayuntamientos garantizan también el servicio de recogida y tratamiento de residuos. El confinamiento decretado por el estado de alarma está provocando que generemos un mayor volumen de basura. Varios municipios de Canarias han tenido que reforzar el servicio de recogida. No se va a dejar de recoger lo que son los residuos, el vidrio, papeles, cartones. Ese servicio sigue exactamente igual, pero sí que apelamos también a lo que dice, es decir, que se cumplan estrictamente los horarios, se atiende telefónicamente, pero se dice que no saquen residuos. Siempre va a quedar alguno que tendremos que recoger, pero bueno, estamos en esta situación y hay que cumplirlo. También el de limpieza se intensifican las medidas de seguridad e higiene y se prioriza en supermercados y farmacias. Fuera de estos establecimientos, los operarios se afanan en la desinfección de unas calles vacías. La limpieza es una cosa fundamental que tenemos que llevar a cabo, insistiendo todavía en los lugares donde más sensibilidad puede haber, como puede ser tiendas de supermercados, tiendas que dispensan comida y en la farmacia. Unas medidas con las que se pretenden evitar vertidos incontrolados de basura y mejorar la limpieza de la vía pública y que recuerden son tarea de todos. La mayoría de las cerca de 50.000 personas empleadas en el sector de la construcción en Canarias no está en cuarentena. El gobierno les permite seguir trabajando. El sector no va a sufrir demasiado la llegada del fin de mes, pero sin embargo los vecinos se quejan de estar atrapados entre el estruendo de la maquinaria. La vida se ha parado para la mayoría de los ciudadanos, menos para los trabajadores de la construcción. El Real Decreto del Gobierno permite que las obras sigan ejecutándose, por eso es fácil encontrarlas a pleno rendimiento. Los vecinos que tienen una obra cerca piden que si no van a parar, al menos reduzcan el horario. Dicen que se les hace muy difícil pasar la cuarentena, en algunos casos con hasta 12 horas de ruido cada día. El ruido es permanente. Es agobiante, la verdad que es agobiante. Yo creo que a las 4 así ya para, ¿no? Antes de comer. Pero por la mañana la verdad que con el martillo todo el rato, pum, 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 pum. Los vecinos tienen razón, pero también los que trabajan la tienen, o sea, estamos en una situación complicada. Eso no es de primera necesidad, es para que no pare la economía. Ni siquiera la administración pública ha parado. Aquí sigue funcionando la obra de reposición del muro del Tívoli en Gran Canaria, con menos personal para minimizar los contagios, pero el Cabildo asegura que cumplirá los plazos. Son muchas las actividades que se han puesto en marcha para que los más pequeños no se aburran en casa. En las redes sociales se han colgado numerosas maneras de contar a los más pequeños qué es el coronavirus. Cristo Negrín, has contactado con un docente que además lo explica muy bien, ¿verdad? Es una iniciativa realizada con mucha imaginación. Nuestro protagonista se llama Josué, él es docente musical y gracias a sus conocimientos ha compuesto una canción dedicada al coronavirus y orientada a los más pequeños de la casa. En estos días donde padres, madres, niños y niñas comparten tantas horas en el hogar, esta actividad se ha convertido en algo divertido, en algo lúdico. Desde que fue publicada en redes sociales, esta canción dedicada al coronavirus ha sido vista más de 13.000 ocasiones y compartida más de 700 veces. Historia de un bichito muy especial, atentos a lo esencial para que no parezca una novia y se quede en la memoria. Tienes que abrir los ojos sin escuchar a tu antojo. Solo médicos y sanitarios que ven el virus a diario y salvan vidas sin despojo. Y una vez un bichito chiquitito que nos quería infectar. Surgió la idea de creación del coronavirus para poder protegernos desde casa, para los más peques y los no tan peques, ¿vale? Surgió pues la idea esa de estar aquí encerrados, digamos, entre comillas, pero sin perder pues
la alegría, ¿vale? Y sobre todo pues aprender, pues tanto de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros mayores. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Pasaron 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas. Y aquel bichito, y aquel bichito, y aquel bichito se marchó. Por esta canción, por lo menos, el gatito este ha conseguido entender de una forma un poquito más lúdica. Pero para que se marche hay que estar muy atentos. Pero para que se marche hay que estar muy atentos. Como los niños pues han aprendido de manera lúdica y divertida pues todas las recomendaciones que nos hacen llegar los sanitarios y los médicos para enfrentarnos al bichito este que nos está afectando aquí día tras día. Y la verdad que pues se ha movido bastante por las redes, tanto por vía WhatsApp como por redes sociales. Entre los dedos y con jabón y lo que dura esta canción. El Colegio Pureza de María, en Los Realejos, en Tenerife, ha publicado también un vídeo en redes sociales sobre cómo están llevando este aislamiento en casa. Son alumnos de primero de primaria, cada día realizan sus tareas para no perder el hábito de estudio, pero también tienen momentos de esparcimiento. En el vídeo muestran cómo ayudan a sus padres, cómo hacen deporte y lanzan un mensaje de positividad. Animan a toda la población a quedarse en casa. Y una herramienta imprescindible para que los profesores puedan impartir clases desde casa es el ordenador. Como saben, el Real Decreto permite la apertura de negocios informáticos y desde el inicio de la cuarentena han visto aumentar su trabajo, sobre todo la reparación y ventas de ordenadores. El decreto aboga por el teletrabajo y una herramienta fundamental para ello es el ordenador. Aquí los reparan y desde el lunes el goteo de clientela es incesante. Está viniendo bastante gente y nos están llamando más todavía y sobre todo son para equipos estropeados, equipos que van lentos, sobre todo para teletrabajo, para sobre todo funcionarios y muchos profesores, y también nos están comprando bastantes equipos nuevos. Esperanza es profesora de inglés, hoy recoge su ordenador. En menos de 24 horas lo ha tenido listo para atender a su alumnado desde casa. 80 alumnos. Como medida de precaución y para evitar aglomeraciones, se avisa al cliente por teléfono. Además, hay que respetar la distancia de seguridad y desinfectar los aparatos antes y después de la entrega. El Gobierno de España ya ha dicho que lanzará un programa de financiación de material, ordenadores, impresoras, teléfonos móviles, mediante ayudas y créditos a pymes. La seguridad de la información que contenemos en los dispositivos electrónicos es muy importante y en estos días hay mensajes circulando que incluso utilizan la excusa de mandar mensajes a nuestros mayores. Al final lo que son es una especie de virus informáticos. Los expertos advierten de que ante la duda no hacer caso a estos mensajes y ni siquiera abrirlo. Otra curva que también aumenta con el coronavirus tiene que ver con los ciberataques a las empresas. Las prisas con las que se ha puesto en marcha el teletrabajo ha dejado grandes agujeros de seguridad en las empresas. Como sabemos, es probable que esta situación se demore todavía un poquito más. Por eso es importante que empecemos a tomar las medidas necesarias para conseguir que la curva de los ciberataques asociados al coronavirus también empiece a disminuir. Hay muchos correos que en estos momentos están resultando ser un fraude. Conviene revisar muy bien el nombre y el correo del remitente. En caso de duda, mejor no hacer nada, ni mucho menos descargar ningún fichero, ni enviar ningún tipo de dato personal. Si el asunto es importante, lo más probable es que el remitente se ponga en contacto con nosotros a través de otra vía. Los ataques de los virus informáticos tampoco tienen límites. Juegan con temas tan delicados como el mandar cartas y mensajes a nuestros mayores en el hospital. La gente advierte de ello. Me lo acaban de mandar. Si les llega un audio pidiendo que escribas cartas a enfermos y te dan una dirección de correo, no lo hagas. Buscan hackear ordenadores. Hoy se cumplen 6 días desde que no tenemos contacto con mi abuela por estar
ingresada. Los médicos nos transmiten telefónicamente que le explican la situación, pero que muchos no la comprenden, no saben por qué ningún familiar va a visitarlos durante tanto tiempo e incluso llegan a sentirse abandonados. La verdad es que es muy frustrante para los familiares esta situación, aunque confiamos plenamente en el personal sanitario. Y la verdad es que no ayuda para nada estos virus que están circulando por las redes sociales. Por eso, en estos momentos también debemos tener cuidado con la salud de toda la información almacenada en nuestros dispositivos. La Confederación Española de Policía en Tenerife pide que se realicen pruebas del COVID-19 a la Policía Nacional. El sindicato ha pedido a la Consejería de Sanidad que se catalogue a las fuerzas y cuerpos de seguridad como profesión de alto riesgo. Cada día realizan intervenciones que suponen contacto directo con las personas que desobedecen las restricciones, como estos que están viendo. En comunidades autónomas como Galicia ya se han tomado estas medidas. Necesariamente tenemos un contacto directo con ciudadanos, detenidos, etcétera. Con lo cual, pues bueno, solicitamos que se declare a la Fuerza y Cuerpo de Seguridad como profesión de alto riesgo, sobre todo con el objeto de que nos puedan realizar los test lo más rápidamente posible. En La Palma la cifra de positivos ha aumentado. May Navarro, ¿cuántos son? Así es, en la isla se han registrado 2 nuevos casos por coronavirus y suben a 7 los positivos. Es el último dato oficial que conocemos ofrecido por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. 5 de ellos continúan en aislamiento domiciliario y 2 permanecen en el interior del hospital de la isla de La Palma. Uno de ellos ha sido trasladado a la UCI. Hay que destacar que seguiremos muy pendientes durante todo el día de hoy, durante todo el fin de semana, de esas nuevas pruebas que se están realizando en el centro Coronado, ubicado en el acuartelamiento del Fuerte, en el municipio de Breña Baja. Mientras en la isla de La Palma seguimos la norma y no salimos de casa. Las fuerzas y cuerpos de seguridad siguen informando sobre la obligatoriedad de permanecer en nuestras casas, estando permitido únicamente las salidas por trabajo, acudir al supermercado o la farmacia y pasear a nuestras mascotas. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Por qué motivo? ¿Pero por qué motivo? Hoy además se han intensificado estos controles para evitar los traslados de fin de semana a posibles segundas residencias. En La Palma, un día más, seguimos respetando la norma y son muchos los ayuntamientos que para evitar salidas innecesarias han paralizado el cobro de los tributos municipales, así como han priorizado los pagos a proveedores para inyectar capital en la economía de la isla. A pesar de los cambios vividos estas últimas semanas, el Consorcio de Servicios de Limpieza de La Palma mantiene las rutas y horarios del servicio de recogida de residuos para garantizar así el perfecto estado de las vías y espacios públicos, colaborando con ello a evitar la propagación del virus. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha convocado al sector del taxi para entregarles una bolsa con productos higiénicos que les ayuden a protegerse a la hora de realizar su trabajo, también a mantener las adecuadas medidas higiénicas para los usuarios. La bolsa que se les entrega contiene un producto de limpieza para el vehículo, gel para las manos, guantes y un paño para poder realizar las limpiezas dentro del taxi. Entre otras cosas, les han indicado que el vehículo debe ir con las ventanillas bajadas para que esté bien ventilado. Las recomendaciones a los usuarios es siempre que sea posible colocarlos en diagonal al conductor, por supuesto siempre en la parte trasera del vehículo, con las ventanillas bajadas para que el taxi siempre esté aireado. Con esas recomendaciones, así como una vez que se utilice el taxi, pues proceder a limpiar aquellas zonas sensibles donde más pues, contacto pueda tener la persona o el pasajero, pues con esas medidas entendemos que son suficientes para garantizar la seguridad. La Policía Local de Telde, en Gran Canaria, está haciendo uso de los drones que adquirió a principio de año para vigilar zonas del municipio de difícil acceso y asegurarse de que se cumple con el confinamiento. Las aeronaves cuentan con un altavoz que lanza un mensaje recordando que no se debe estar en la calle. Patrullan desde tierra y a vista de pájaro desde el aire. Agentes de la Policía Local de Telde, en Gran Canaria, vigilan que se cumpla con el confinamiento con un dron. Las aeronaves son capaces de reproducir unos mensajes de audio a través de los altavoces que lleva montado cada aeronave, y de este modo somos capaces de mandar o de enviar el mensaje y no acercarnos al ciudadano. Les recuerdan con él que no pueden estar en la calle salvo imperiosa necesidad. Los ciudadanos del municipio de Telde cada vez son más conscientes del riesgo que supone salir a la calle y cada vez se ven a menos personas.
Aún así, los hay que continúan saliendo, incluso bañándose en la playa. Muestra de ello, este hombre. El dron permite a la policía abarcar más espacio en menos tiempo. Y todavía hay dudas con respecto a las medidas económicas aprobadas tras el decreto del estado de alarma. ¿Quiénes se pueden acoger a ellas? ¿Qué requisitos deben cumplir? El colectivo de graduados sociales ofrece algunas respuestas. Pueden pedir una moratoria hipotecaria quienes paguen por la cuota y los gastos básicos de la casa un 35% de sus ingresos. También autónomos o empresarios que hayan perdido un 40% de las ventas. La entidad bancaria tendrá que dar respuesta en 15 días. Si se cumplen los requisitos, la entidad bancaria no podrá ejecutar las hipotecas y también no podrá provisionar como deuda pendiente de pago lo que quede pendiente de la hipoteca. Las empresas afectadas por la emergencia sanitaria pueden pedir un ERTE por fuerza mayor que deberán acreditar con un informe y presentar la relación del personal incluido. Si se concede, la empresa estará exenta de las cotizaciones a la Seguridad Social. Una vez que se tenga toda esa documentación, habrá que comunicarlo a la autoridad laboral a través de la plataforma en Canarias, a través de la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, quien tendrá que resolver en el plazo establecido, como hemos dicho, de 5 días una vez presentado. Las personas autónomas podrán pedir la prestación por cese de actividad si el decreto ha forzado el cierre de su negocio o si ha reducido su facturación un 75%. Finalmente, también estarán exentas de pagar la cuota de autónomo. Podrán cobrar la prestación de alrededor de 660 euros durante un mes o hasta que finalice el estado de alarma. Y mucho cuidado también con los bulos. Las redes sociales son el escenario perfecto para propagar mentiras, estafas o noticias falsas. Estos días con el confinamiento el consumo de Internet aumenta y tenemos que tener mucho cuidado para no ser engañados. Haciendo teletrabajo desde casa tenemos a Victorio Pérez. Victorio, hay mensajes de todo tipo. Algunos parecen casi de ciencia ficción, ¿eh? Totalmente, parecen sacados del guión de una película, a todas luces son mentiras, pero aún así la gente los comparte. Hay mensajes que corren como la pólvora a través de las redes sociales. Este es un ejemplo, compartido vía WhatsApp, un montón en las últimas horas. Dice básicamente que un helicóptero va a sobrevolar la isla durante la noche y que tenemos que estar encerrados en casa porque ese helicóptero va a fumigar. Evidentemente es mentira. La propia delegación del gobierno ha tenido que desmentirlo en su Twitter. La Guardia Civil, en contacto con nosotros, nos ha pedido que en la medida de lo posible intentemos frenar todos estos bulos. Son mentiras, son noticias falsas y además hay estafas encubiertas. Estos son algunos ejemplos de estos días. Es de los mensajes más surrealistas de las últimas horas. Que la gente cierre puertas y ventanas porque un helicóptero va a pulverizar contra el virus. Además de tener faltas de ortografía, es un bulo evidente y aún así hay quien se lo ha creído, tanto que la propia delegación del gobierno en Canarias ha tenido que salir a desmentirlo en su página de Twitter. Algunos comentarios, en tono simpático, se sorprenden con esta ocurrencia. La policía no está pidiendo tickets de compra de supermercados para evitar las multas. Los agentes piden sentido común y amonestan a quienes no obedecen y se burlan de las normas. Una persona que todavía tiene alguna sintomatología y El propio Fernando Simón ha tenido que desmentir el bulo del ibuprofeno y la Agencia Española del Medicamento sentencia: ningún dato indica que el ibuprofeno agrava las infecciones por el COVID-19. Bulos y también estafas. El Ayuntamiento de Tegueste denuncia en su Twitter que 2 individuos ataviados con material sanitario pretenden engañar a vecinos diciendo que van a desinfectar las casas. Aprovechan para robar. Quédate en casa, sí, pero siguiendo fuentes oficiales y sin compartir bulos. Bueno, si les parece, otro recorrido para recordar las cifras de esta pandemia en el planeta. A nivel mundial, los casos activos superan los 246.000, con más de 10.000 fallecidos y 86.000 pacientes curados. El país con más casos sigue siendo China, aunque han conseguido frenar la epidemia, igual que Corea del Sur, donde se registraron 8.600 casos y 94 fallecidos. Irán era el segundo más afectado, con más de 16.000 casos y 1.200 fallecidos. En Europa llama la atención Alemania por las pocas muertes que han soportado pese a los más de 16.000 casos detectados. Solo 44 fallecidos. Nadie ha sabido dar una explicación a esto. En Estados Unidos acaba de entrar la enfermedad, ya suman 14.000 casos y 205 fallecidos. El virus se está extendiendo, recordemos,
por todo el continente americano y también ha entrado ya con fuerza en África. En Europa, Italia sigue siendo el país más afectado, con 41.000 casos y 3.400 muertos. En España, justo la mitad de casos y 1.002 fallecidos. También ya 1.585 curados. Miren, esta es la situación por comunidades autónomas. Madrid sigue liderando el número de casos, de contagios. País Vasco, Cataluña y Andalucía le siguen con número de casos también, mientras que dentro de la península la comunidad autónoma con menos casos hasta el momento es Cantabria, que presenta solo 144. Así está la situación en Canarias, donde tenemos que lamentar 287 casos activos, 4 fallecidos y alegrarnos por las 12 curaciones que van a seguir aumentando en los próximos días. Saben que hay un periodo de cuarentena antes de que se dé el alta y eso es lo que se está esperando, pero este número de altas va a ir aumentando a medida que pasen los días. Ojalá el número de contagios y sobre todo el de fallecidos vaya disminuyendo al mismo tiempo. Y la evolución diaria en Canarias por islas sitúa a Tenerife como la isla con más casos, 192, 3 fallecidos también. En Gran Canaria, 70 casos y 1 fallecido. Le sigue el número de casos Fuerteventura con 12, La Palma con 7, Lanzarote y La Gomera presentan 3 casos cada uno y El Hierro, atención, se ha dado en la isla del Hierro ya por confirmado el primer caso de contagio. Continuamos con la información. A esta hora, a las 2:30, los aeropuertos canarios llenos de viajeros que quieren salir de las islas. Los hemos visto todos estos días, pero tras el cierre de los hoteles decretado ayer, esta imagen se va a repetir todavía en los próximos días hasta que ya no quede nadie. Turismo cero en las islas a consecuencia del coronavirus. Ese orden de cierre de hoteles y alojamientos turísticos permite alojar a los no residentes que aún no hayan encontrado vuelo, pero da un plazo de una semana para cerrar. En Canarias hay aún unos 30.000 turistas en esos alojamientos. El presidente de la Confederación de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal, trata de anticiparse a las situaciones que pueden sucederse. Podríamos tener problemas de orden público en los próximos días en los hoteles si se llega el caso en que el pico de la enfermedad pueda afectar a que la actividad del hotel tenga que pararse o ralentizarse y nos viésemos en las instalaciones hoteleras con muchos clientes que no pudiésemos darle servicio conveniente. Y esta jornada de viernes, primera reunión del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria que ha constituido el presidente de Canarias para gestionar la crisis del coronavirus. Se han acordado una serie de medidas. Mantener un encuentro esta misma tarde con las clínicas privadas para coordinar la asistencia sanitaria. También limitar las operaciones quirúrgicas tan solo a las más urgentes y se instalarán hospitales de campaña donde sea necesario, entre otros acuerdos. En la entrada al servicio de urgencias del Hospital Dr. José Molina Orosa han instalado esta estructura portátil con la finalidad de valorar a los pacientes y evitar posibles contagios en las instalaciones del propio centro. Así se garantiza que se respete la distancia interpersonal de al menos 2 metros. Con esta situación del estado de alarma les recordamos que tampoco vale desplazarse a una segunda residencia. La Dirección General de Tráfico y la Guardia Civil junto a la Policía Local, atención, van a establecer controles para evitar estos desplazamientos. También están garantizados el suministro eléctrico por parte de Endesa y el Gobierno asegura que además el abastecimiento de agua en toda Canarias al tratarse de consumos de primera necesidad. Nuevo repaso a toda la información que tenemos hasta el momento. La cifra de muertos por coronavirus en España supera el millar. Los contagiados rozan ya los 20.000 en otra jornada dramática en la lucha por contener esta epidemia. Se trata de aplanar la curva para que en los centros hospitalarios puedan atender de la mejor manera a todos los enfermos. Pero esto aún está lejos de conseguirse, Miguel Vega, así que se trabajan dar más medios a los sistemas.
Sí, para ello el Ministerio de Sanidad otorgará en los próximos días todo el material necesario a todos los centros hospitalarios. También trabaja para descongestionar todo el sistema sanitario de algunas comunidades autónomas que se ha visto desbordado en las últimas horas. También la Unidad Militar de Emergencia trabaja en comunidades como Madrid en desinfectar y también habilitar nuevos espacios que funcionen como hospitales al mayor número de casos que sigue creciendo en comunidades como Madrid, La Rioja o Navarra. También la Unidad Militar de Emergencia desinfectará aeropuertos, puertos y también estaciones de transporte público. En materia de investigación, el ministro Pedro Duque ha confirmado que se está trabajando a contrarreloj en encontrar una vacuna para conseguir salvar este virus. También se trabaja para aportar todos los medicamentos necesarios en los centros hospitalarios. En las últimas 24 horas se han confirmado 2.800 casos, por eso se sigue pidiendo a la ciudadanía que se mantengan en sus casas y mantengan las medidas instauradas en el estado de alarma. Los profesores Sola y Enjuanes trabajan en una vacuna en el Centro Nacional de Biotecnología. Tienen muchísima experiencia de haber trabajado en vacunas anteriormente y están bastante avanzados en este trabajo. Al mismo tiempo están desarrollando posibles medicamentos. En este mismo centro, otro grupo del Centro Nacional de Biotecnología, liderado por el profesor Mariano Esteban, está trabajando en otro tipo independiente. Todos los medios disponibles para asegurarnos de que el personal sanitario, que está haciendo una labor admirable e ingente, tenga todo lo que necesita para atender adecuadamente a todos los españoles que así lo necesiten. Los próximos días podremos garantizar un suministro estable del material de protección, complementando la acción que hacen las comunidades autónomas. Bueno, ya les explicábamos que por comunidades Madrid se sigue llevando la peor parte de esta pandemia. IFEMA va a acoger un hospital de campaña de 5.500 camas ante la previsión de un aumento de casos. En los hospitales los sanitarios reclaman más medios y en las residencias aumenta el número de fallecidos. La Comunidad de Madrid controla por teléfono las residencias de mayores tras 11 fallecidos y 36 contagiados más por coronavirus en las últimas horas. Los trabajadores denuncian la falta de personal y material y las familias la escasez de información. Está previsto que el Ejército entre en estas residencias en las próximas horas para llevar a cabo una desinfección de las instalaciones. Los hospitales de la ciudad bordean el colapso. La mayoría de pacientes hospitalizados se encuentran en observación. Sin embargo, cada día aumentan las muertes por coronavirus. Médicos y enfermeros denuncian la falta de medios. Muchos se ven obligados a reutilizar las mascarillas, las batas e incluso los guantes. Mientras, los dos primeros hoteles medicalizados han entrado en funcionamiento para aliviar los centros sanitarios. El Gran Hotel Colón y el Hotel Auditorium alojarán a aquellos pacientes que requieren seguimiento médico pero no necesitan estar hospitalizados. Los hoteleros pondrán a disposición de los enfermos 9.000 camas. También el pabellón de IFEMA se prepara para albergar a las personas sin hogar de la capital. Las primeras 150 camas ya están listas. Este jueves recibirán a los primeros usuarios. Antes de ser alojados tendrán que someterse a la prueba del coronavirus. Si presentan síntomas, permanecerán aislados. Unas medidas con las que Madrid intenta hacer frente a una pandemia que se sigue cobrando vidas en la ciudad. El resto de España también lucha para frenar al coronavirus. En Asturias, el Ejército ha instalado un hospital de campaña de 400 metros cuadrados en las inmediaciones del Hospital Universitario. El recinto tendrá 14 puestos para el primer cribado de pacientes con síntomas de coronavirus. En el País Vasco, los compañeros de la primera enfermera fallecida por coronavirus han guardado 5 minutos de silencio. Tenía 52 años y llevaba 6 días ingresada en el hospital. Galicia realiza desde este viernes pruebas a los pacientes sin que se bajen del coche. Solo podrán someterse al test quienes tengan una prescripción médica y cita previa. De los 567 casos registrados en la comunidad, 5 corresponden a una residencia de ancianos en Santiago. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, reúne este viernes a su consejo para lanzar nuevas medidas. Muchos negocios intentan reinventarse. Los hay que ofrecen pescado a domicilio y otros que voluntariamente reparten kilos de fruta por los hospitales de su comunidad.
Ellos también se brindan para aportar su granito de arena. Son un grupo de médicos jubilados de Andalucía que se han reincorporado al trabajo. Con acciones como esta es evidente que el virus mata y también nos hace más fuertes. El avance de esta pandemia por todo el mundo es ya imparable. Países como Estados Unidos están experimentando un aumento preocupante de positivos en las últimas horas. En pocos días se ha situado como sexto país en número de personas contagiadas. Es Miami Beach hace apenas unas horas. La fiesta no cesa en la conocida avenida de Ocean Drive. Si me infecto, pues me infecto, pero no voy a dejar que me fastidie la fiesta, dice este joven. Están arruinando mis vacaciones de primavera. ¿Qué se puede hacer aquí además de ir a los bares o a la playa? Esta poca concienciación está disparando vertiginosamente los contagios en las últimas horas en un país con más de 370 millones de habitantes. Más de 14.000 personas sufren ya coronavirus y se contabilizan 205 fallecidos. Es una guerra y es una guerra médica. Tenemos que ganar, decía esta madrugada el presidente de Estados Unidos. Donald Trump ha pedido que se aceleren los ensayos clínicos en busca de un medicamento efectivo a la espera de la vacuna definitiva. El gobernador de California ordenaba este viernes a los 40 millones de residentes quedarse en casa. Es la restricción más severa en un país que ya siente los efectos de esta crisis sanitaria. En el Valle de Napa, en California, famoso por sus viñedos, las visitas a las bodegas se han cancelado. En el campo ocasionaría un grave perjuicio. Pues ahí estaríamos en problemas, porque no podíamos surtir las tiendas. Y ahorita estamos concentrando en surtir las tiendas de aquí de California. En el mundo del deporte, el primer positivo ha llegado a la Liga de Béisbol. En la NBA, 2 jugadores de Los Ángeles Lakers también han dado positivo. Y en Nueva York, la ciudad que nunca duerme presenta esta desierta imagen en la siempre abarrotada y ahora irreconocible Times Square. La ciudad que nunca duerme, pero ahora se confina, incluso Nueva York. Primera reunión del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria que ha constituido el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, para gestionar esta crisis. Durante la jornada de hoy se ha analizado la situación actual y se ha acordado una serie de medidas. Una de ellas, mantener un encuentro esta misma tarde con las clínicas privadas para coordinar la asistencia sanitaria. También limitar las operaciones quirúrgicas solo a las urgentes. Para liberar espacio en los centros hospitalarios se van a derivar pacientes a otros centros una vez que se comprueben que han dado positivo en el coronavirus. Además, se instalarán hospitales de campaña donde sea necesario y se ha activado la entrega de mascarillas e infraestructuras a empresas sociosanitarias. Todos los acuerdos han sido adoptados, a personal sociosanitario, perdón. Todos los acuerdos han sido adoptados por unanimidad por el Comité de Gestión. Miles de turistas regresan a sus países de origen. Según el gobierno, podría haber entre 80.000 y 90.000 extranjeros que deben abandonar las islas. Unos 30.000 todavía, según Asotel, están alojados en hoteles. Los aeropuertos canarios están viviendo una jornada otra vez de mucho trasiego. Sin espacio en el aeropuerto de Lanzarote y con largas colas en el de Fuerteventura. Con esta aglomeración, imposible cumplir las recomendaciones. Debido a las circunstancias de excepcionalidad, por favor, mantenga la distancia personal de 1 metro. La policía intenta marcar la distancia de seguridad en las colas. En el exterior, las guaguas descargan a los turistas que, como estos finlandeses, regresan a casa 2 semanas antes de lo previsto. En la terminal de llegadas, todos los pasajeros deben presentar su declaración jurada y someterse al control sanitario. Y se tomarán las temperaturas todos. Si pasa de 37,3 la temperatura, eso lo está haciendo a nivel nacional Cruz Roja, y pues automáticamente se le aplica lo que es un protocolo, se la aísla, se llama el 112. La crisis del coronavirus va a conseguir que Canarias, una de las potencias turísticas internacionales, se vea abocada al turismo cero. La Consejería de Sanidad ha habilitado un puesto externo para la valoración de pacientes en el Hospital de Lanzarote. Raquel Guillán, para evitar contagios.
Esta estructura portátil se ha instalado aquí en la entrada del servicio de urgencias del Hospital Dr. José Molina Orosa con la finalidad de evitar contagios por COVID-19. Se trata de un puesto externo que funcionará como primera sala de valoración para aquellos pacientes que acudan al servicio de urgencias en esta situación de pandemia por coronavirus. Una de las razones por las que se ha instalado es porque en ciertos puntos del servicio de urgencias de este hospital es difícil mantener la distancia interpersonal de 2 metros que exigen las autoridades sanitarias. Esta carpa funcionará como un triaje para aquellas personas que acudan al servicio de urgencias con sintomatología relacionada con el virus, como problemas respiratorios. El resto de personas que acudan por cualquier otro motivo serán atendidas de la forma habitual. El servicio de urgencias del Hospital Dr. José Molina Orosa cuenta a partir de ahora y hasta nuevo aviso con este puesto externo que funcionará como triaje. Ellos necesitaban una infraestructura, nosotros teníamos los medios y nos han solicitado de la gerencia que por favor la pusiéramos para poder hacer como la situación va cambiando, para podernos ajustar a los protocolos actuales, para poder hacer un correcto triaje de los pacientes que van llegando al hospital. Como no tenemos espacio dentro para hacer una separación física del paciente, hemos habilitado la carpa para ganar un poco de espacio. Por esta carpa pasarán solo aquellos pacientes que presenten síntomas relacionados con el COVID-19. El resto de personas serán atendidas con normalidad. Al llegar a urgencias, justo antes de entrar, hay una persona que preguntará cuál es el motivo de visita. Todos tienen problemas respiratorios, no. Pasaría al circuito normal, habitual, de triaje y de atención del servicio de urgencias. Si por el contrario, usted espontáneamente o nuestro personal detecta que tiene tos, fiebre, dificultad respiratoria, tiene problemas respiratorios, dentro de la carpa se le haría pasar por otro circuito separado de los pacientes anteriores. Asegurando así lo más importante. Para no mezclar pacientes potencialmente coronavirus, que la mayor parte no se da, pero uno podría ver, de pacientes que vienen otros motivos, otras causas. Una decisión de la Consejería de Sanidad que facilita la labor de los sanitarios, que ahora más que nunca necesitan todos los recursos a su disposición. La Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía se centran principalmente en garantizar el cumplimiento del estado de alarma, aunque se reconoce el esfuerzo y civismo de la mayoría de la población, continúan las detenciones por no cumplir las normas. Además, se alerta de un importante incremento de la ciberdelincuencia, aprovechando que estamos usando más nuestros dispositivos. El único dato un poco más que nos causa un poco de preocupación y ocupación es que están aumentando el número de detenidos. Estamos hablando de números muy bajos, 55 en toda la geografía española, pero sí que marca una tendencia alcista. En esto quiero decirles que la policía va a seguir mostrándose con profesionalidad, va a seguir aplicando la proporcionalidad, el sentido común, estudiaremos caso por caso, pero desde luego ante los incumplimientos, tolerancia cero. No cabe duda que esta situación ha supuesto una modificación importante de los hábitos de las personas. De nuevo, nos preocupa y queremos expresarlo públicamente lo que se refiere a la ciberdelincuencia, al empleo intensivo que están haciendo los ciudadanos españoles de estos sistemas, bien para comunicarse entre ellos o bien para estar al corriente de la situación. Con esta situación del estado de alarma, les recordamos que tampoco vale desplazarse a una segunda residencia. La Dirección General de Tráfico, la Guardia Civil y la Policía Local están ya realizando controles para evitar estos desplazamientos. En uno de estos controles, en Tenerife, está Yaisa Díaz. Cuéntanos, Yaisa. Pues efectivamente nos encontramos en la Orotava, justamente en esta vía principal donde se está llevando a cabo ahora mismo un control de la Guardia Civil en coordinación con la Policía Local del municipio. Un control de tráfico. Están, como ven en estos momentos, justamente parando a uno de los coches que está circulando, a ver qué es lo que en estos momentos está sucediendo. ¿El motivo que tiene usted para estar en la calle sería? Para ir a hacer la compra. Vale, es uno de los motivos que recoge el Real Decreto, ¿de acuerdo? Sabe usted que tiene que restringir los
los desplazamientos al máximo, ¿de acuerdo? Porque así conseguiremos salir de esto lo antes posible, ¿vale? Pues nada, muchas gracias por colaborar. Bueno, aquí vemos que la gente acaba de parar a una persona que justificaba que iba a hacer la compra. Con nosotros también se encuentra la portavoz de la Guardia Civil de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Inmaculada González. Inmaculada, un control que estamos viendo bastante estricto como tiene que ser en estos momentos, ¿no? Sí, efectivamente, este tipo de controles que se están realizando ahora mismo son para comprobar que la ciudadanía se encuentra cumpliendo las restricciones establecidas en el Real Decreto de estado de alarma, ya que es importante para la salud de todos que se cumplan. Y bueno, esta ciudadana que acaba de ser parada por el agente pues ha explicado uno de los motivos establecidos en este Real Decreto, como es el desplazarse para realizar alguna compra alimenticia. Todos tienen que justificar su salida. ¿Qué es con lo que se están encontrando? Bueno, en realidad lo que nos estamos encontrando es que la gente está siendo muy solidaria y muy comprensiva con este tipo de restricciones que afectan al movimiento de los traslados que puedan realizar. Y bueno, en ese aspecto estamos la verdad que bastante contentos porque está siendo solidaria. Vemos incluso que se pues muestran sus justificantes de empresa, de a dónde tienen que dirigirse, de si su trabajo es esencial o no, digamos, para la supervivencia y también para la seguridad de todos, ¿no? Sí, efectivamente lo que se trata de comprobar es que lo que el ciudadano o ciudadana traslada a la gente, la información que traslada y por el motivo por el que está circulando en ese momento sea uno de los que está incluido en este Real Decreto de estado de alarma. Además, unas sanciones bastante duras, digamos económicamente altas, ¿no? Entre 600 y 30.000 euros parece ser que están estas sanciones, ¿no? Sí, son las sanciones establecidas para el incumplimiento de estas restricciones, pero repito que salvo excepciones que han sido y seguirán siendo convenientemente denunciadas, el ciudadano está siendo bastante comprensivo y entendiendo que estas restricciones son por el bien de todos y que hay que salir a la calle lo menos posible y solamente por una causa justificada como las que están en el Real Decreto. Muchísimas gracias por atendernos. Dejamos a la Guardia Civil, también a la policía, que continúe con su trabajo en esta entrada del municipio de La Orotava. Y bueno, también comentarles que son cientos los controles que se hacen a diario, y no solamente a las personas que van en su coche, sino también a las personas que están en la calle caminando. Saltarse el confinamiento puede ocasionar multas, ya lo saben. En lugares como La Laguna ya se ha multado a 150 personas y en Santa Cruz a 82. Pero también puede haber condenas directamente. De hecho, 2 personas han sido condenadas en Tenerife por saltarse la orden y no tener justificación por deambular por la calle. Para casos como estos, Lidia Rodríguez, sí funcionan los juzgados. Pues sí, los servicios de guardia de los juzgados siguen funcionando, pero solo para casos de urgencia, como por ejemplo estas denuncias que se están poniendo a ciudadanos que se saltan el confinamiento. Ya son 6 días de reclusión obligatoria en casa y es verdad que pasa factura, pero no podemos relajarnos porque las multas pueden ascender a los 30.000 euros. En lugares como por ejemplo La Laguna, en Tenerife, ya se ha multado a un total de 150 personas desde que empezara el estado de alarma. 2 incluso ya han sido condenadas por delitos de desobediencia y desacato a la autoridad. Estas 2 personas van a tener que pagar, una 840 euros y la otra 360. Y desde hace unos días la Unidad Militar de Emergencias, la UME, está ayudando en la contención del virus, especialmente en aquellas zonas donde puede haber mayor riesgo, donde habitualmente había mayor concentración de personas, y decimos había porque ya prácticamente no hay nadie. Hemos estado hoy con estos efectivos de la UME desplegados en Gran Canaria. Son efectivos de la Unidad Militar de Emergencias desplegados por toda Canarias. Parte de ellos han trabajado este lunes en distintos puntos de Gran Canaria. Las paradas de guagua y la comisaría de policía local del Parque Santa Catalina han sido algunos de los objetivos. Desinfección de las paradas de guaguas y de esta zona que como un punto de bastante tránsito, y en apoyo a la policía local realizarle unas desinfecciones de interiores y de las zonas de la comisaría.
Son labores de limpieza, pero también de apoyo al Gobierno en la información necesaria para que se cumpla lo expresado en el Real Decreto del estado de alarma. Destacan el buen talante de la ciudadanía. Se está comportando de momento generalmente muy bien, es muy colaboradora y hay que seguir así, hay que transmitirle el mensaje de tranquilidad y serenidad y que entre todos conseguiremos ganar al virus. Aseguran que seguirán trabajando para frenar la expansión del coronavirus, aunque recalcan que es labor de todos. Por eso, dicen, es fundamental hacer caso a las indicaciones de las autoridades. En Tenerife, guaguas y tranvía transportan entre un 85 y 90% menos de pasajeros en estos momentos. Santa Cruz de Tenerife mantiene el 100% de los servicios hasta el lunes, cuando se van a reducir a la mitad, tal y como está siendo ya La Laguna. A partir de hoy solo se podrá acceder a las guaguas de Tixa por la puerta trasera, una medida preventiva para impedir la propagación del COVID-19. Solo se va a poder acceder por la puerta trasera y se validará en la máquina canceladora que está en la puerta de atrás, precisamente para evitar el paso por delante del conductor y la entrada por la puerta delantera. En el caso de los transportes interurbanos, esta medida todavía no es posible porque se debe cancelar a la entrada y a la salida para poder validar el trayecto. Los viajeros deberán pagar en la máquina validada situada en la entrada con su abono y nunca en efectivo. Y hasta ahora todo el mundo está utilizando todos los diferentes formatos de bonos, teléfono, temas móvil, y ya no se está utilizando el efectivo y por ahora no ha habido ningún tipo de incidencia. Seguimos con el procedimiento de limpieza, se está haciendo un procedimiento estándar tanto en Metropolitano como en Tixa por las noches en los talleres y por el día también trabajando en las estaciones, en las máquinas dispensadoras, y también se está contando con un refuerzo de limpieza por parte de la UME, que está también haciendo fumigaciones en diferentes estaciones por toda la isla. Y recuerden mantener la distancia de seguridad máxima tanto entre pasajeros como con los conductores. Lógicamente se extrema la limpieza en estos sitios donde todavía se concentran personas, muchas personas que van a su lugar de ese trabajo. También Guaguas Municipales ha tomado nuevas medidas de prevención en Las Palmas de Gran Canaria. Hasta nuevo aviso, los pasajeros no podrán acceder al vehículo por la puerta delantera. Para entrar y salir de las guaguas de Las Palmas de Gran Canaria habrá que hacerlo por la puerta central o por la puerta trasera. Hasta nuevo aviso, nunca por la puerta delantera. La idea es intentar reducir el contacto con el habitáculo del conductor. Esta medida se suma a las adoptadas por la empresa municipal desde la entrada en vigor del estado de alarma. Solo se pueden pagar los viajes a través del bono. Los bonos se pueden seguir recargando en los lugares habituales, en el teatro, en el Parque Santa Catalina. También los kioscos que siguen abiertos, uno los puede encontrar en la aplicación de Guaguas Municipales y ahí también se pueden recargar. Guaguas Municipales ha reducido su flota a la mitad, pero está revisando la oferta y la demanda para prestar servicio, evitando una gran confluencia de viajeros. Reforzando en hora punta aquellos horarios y aquellas líneas que estamos detectando, sobre todo los primeros días de la semana, que tienen una mayor afluencia de usuarios. Se mantienen en las guaguas las tareas de limpieza diaria y la compañía aconseja prestar atención a posibles cambios porque las autoridades sanitarias pueden adoptar en cualquier momento nuevas medidas para preservar la salud pública. En el servicio regular de viajeros que presta Guagua Gomera, desde hoy empieza a ser gratuito. Ana Ramos, pero solo para los desplazamientos permitidos. El Cabildo de La Gomera informa que con esta medida se trata de ayudar a la economía familiar de aquellos ciudadanos que deben moverse para acudir a su trabajo, también al hospital o quizás al puerto o aeropuerto de la isla. En resumen, desplazamientos necesarios y justificables. Las guaguas, con la reducción de pasajeros prevista, no cambiarán ni de frecuencia ni de horarios. También se trata de ofrecer una alternativa a los usuarios de la línea interior marítima que unía los puertos de Valleran-Rey, Playa de Santiago y San Sebastián y que ha sido suspendida de forma temporal. En cuanto al COVID-19, La Gomera sigue registrando un caso positivo que continúa en aislamiento domiciliario según los últimos datos oficiales publicados. Las 8 líneas del servicio regular de viajeros que presta Guagua Gomera pasan a ser gratuitas. Se trata de una medida temporal y solo para desplazamientos necesarios e inaplazables. Para cualquier ciudadano que necesite en el ámbito del contenido del Real Decreto Ley la necesidad inaplazable de trasladarse de un municipio a otro para venir a necesidades médicas o de otra naturaleza, los servicios
regular de transportes de viajeros por carretera del Cabildo Insular de La Gomera son gratuitos. Y mientras la actividad disminuye o se paraliza en determinados sectores, en otros la producción se duplica para dar respuesta al incremento de demanda. Sucede, por ejemplo, con alimentos como el gofio. El gofio es un alimento básico y hemos tenido que aumentar la producción al haber una compra masiva, que todos lo hemos visto en los súper. Pues bueno, los lineales han quedado vacíos y hemos tenido que aumentar un poquito la producción para seguir llenando estos lineales, que en este caso están quedando todos los días vacíos. Alimentos que forman parte de la dieta de los canarios y no pueden faltar en muchos hogares. Como no se puede salir de casa, las reuniones de trabajo se realizan de manera virtual. Hypergeek es una comunidad canaria de emprendedores que nació hace casi 10 años y se dedica al networking, a hacer negocios precisamente online. Yo soy docente, trabajo en una organización sindical asesorando a docentes, llevo toda la parte de formación. Yo soy diseñadora gráfica y estos días estoy flipando con el curro que me está llegando. Uno cree que se iba a quedar en casa haciendo nada. No por estar en casa se trabaja menos, además se complica un poco cuando tienes hijos. Porque tienes que estar continuamente haciendo actividades con ella, que la niña no se aburra, hacer turnos con el padre. Yo que tengo 4, mi madre. No lo sé, por eso no campeona. Tiene 4, un trabajo y un negocio. Un aplauso para Elizabeth porque vamos. Es la cara. Seguro. En estas reuniones virtuales hacen una lluvia de ideas, ponen en común los proyectos en los que están trabajando ahora mismo e incluso se piden consejo y ayuda. ¿Sabéis cómo puedo grabar podcast con videoconferencia con otra persona y que el audio no se escuche mal? ¿Alguno me podría dar algún consejillo? Para muchos el teletrabajo no es nuevo, pero para otros supone un reto y nuevas dificultades a las que enfrentarse. Mi centro ha tenido que cerrar y no sé cuándo lo voy a volver a abrir. Sin embargo, estas sinergias que se crean entre ellos generan efectos muy positivos. Desde que comenzó esta crisis del coronavirus, los analistas de todo el planeta hablan continuamente de las curvas, de aplanar la curva, de ver la curva para describir los potenciales escenarios que va a dejar esta crisis. En el ámbito sanitario, el objetivo es aplanar la curva de contagios y que descienda la línea de muertes. La clave, Beatriz Rodríguez, es ver cómo evoluciona precisamente esa curva famosa. Todos estamos muy pendientes de esa curva. El coronavirus está en fase de crecimiento exponencial. Los casos han pasado de 2 a 100 en una semana, la siguiente de 100 a 1000 y de 1000 a 4000 en 4 días. La curva que marca el ascenso seguirá creciendo, en el peor de los casos 10 días más. La clave ahora es ver cómo evoluciona esa curva de confirmados y de posibles muertes. ¿Crecerán de forma acelerada o se frenarán? En España los casos han crecido a un ritmo muy parecido al de Italia y al de Corea del Sur, aunque estos dos países han evolucionado de manera diferente. Para saber cómo va esa curva en nuestro país está con nosotros Antonio Sierra, epidemiólogo y además miembro del comité científico. ¿Cómo va esa curva en este momento exactamente? Bueno, dentro de lo esperado y lo que corresponde a un virus nuevo, no la familia coronavirus, sino él, que es una mutante y que por lo tanto estamos en una pandemia y estamos al inicio de la pandemia y por ello el número de casos seguirá creciendo. Es decir, no podemos decir en qué fechas aproximadas, ni siquiera, pero bueno, en breve esperemos, y cuando hablamos en breve podemos hablar de algunas semanas, es decir, entre las medidas que se han tomado de aislamiento y la evolución del propio virus, esto es importante, tendrá que caer, y caer es lo esperado científicamente tremendamente, caer muy favorablemente antes del verano. Pero, evidentemente, lo que no podemos pensar que esto es una lucha solo contra la onda epidémica que estamos padeciendo ahora y que se verá aumentada, digamos, no realmente, sino por diagnóstico, cuando hagamos los casos que, siendo hoy sospechosos, están en aislamiento domiciliario y que no se les hace la prueba, que a partir de ahora sí, y que hay unos 21.000 y por lo tanto es probable que las cifras que tenemos en este momento, no de muertes, que ya deben estar en 800 y pico, y sino las cifras que tenemos de contagiados, de enfermos, que están en torno, el día 18 eran 13.000 y pico, el día 19 ayer
ya 17 y pico y es probable que estemos acercándonos a 19.000. Ahora, al hacerle a toda esa gente que tiene cuadros leves la prueba, aumentará, pero no será un aumento real, sino un aumento diagnóstico. Y creo que ayer oía a un experto decir que preocupante no. Yo creo que es mucho más importante conocer toda la cifra que incluye esos casos leves, porque podremos mejorar los aislamientos y porque, y esto es muy importante, disminuirá notablemente la cifra de letalidad. Es posible que en vez de 19.000 casos tengamos en España 30 o 40.000, pero que son casos leves y que siempre seguiremos teniendo asintomáticos y casos leves que no vamos a identificar. Pero eso es para relativizar lo más grave, que es la muerte, que en Alemania está por debajo del 1%, en Corea del Sur, en España estamos en torno a un 3%, pero cuando incorporemos todos estos casos, es decir, y entonces el mensaje es que evidentemente, y la Merkel lo ha señalado incluso, el 60-70% de la población en un plazo no inmediato, sino a lo largo de un año y medio, 2 años, se infectará o nos infectaremos. Tranquilizar en el sentido, tranquilizar parcialmente de que la mayor parte son casos muy leves, es decir, y que se superan, y que habrá que centrarse en los casos como nos estamos centrando, porque el sistema sanitario, y es importante, tiene respuesta con un esfuerzo, pero va a mantener la respuesta para atender no el coronavirus, sino para atender todo lo que es. No olvidemos que en España mueren 427.000 personas al año y que los problemas sanitarios más fuertes no son estos, sino son las enfermedades cardiovasculares y cáncer. Por lo tanto, confianza en el sistema, aumentarán, y sobre todo lo que hay que prever es la casi inevitable segunda onda que vendrá en el invierno, como hacen todas las pandemias. Hablemos ahora de las curvas de Canarias. Parece que los datos son positivos. De momento sí se compara con otras comunidades. De momento sí, y evidentemente estamos, yo creo que en 200 y pico casos. Antes de ayer, que es el último dato que teníamos oficial, digamos, del Ministerio, y no consultado, eran 180, pero ya me parece que he visto que estamos 220. Bueno, es decir, es un dato favorable, pero siempre hay que estar con precaución, porque las evoluciones, es decir, pueden aparecer ante un virus frente al que no tenemos defensas inmunitarias. Nadie, es un virus nuevo, entonces mi confianza es la vacuna, son los fármacos, y señalar, es decir, que hay que centrar nuestra atención en los mayores de 65 años, sobre todo ancianos, porque fíjese, afortunadamente, es decir, de las muertes, la concentración, y digo afortunadamente porque claro, cuanto más joven, más impacto es. Solo hay, creo que 4 o 5 muertes en menores de 65 años. Pero es inevitable y tendremos que acostumbrarnos a que probablemente, y digo probablemente en términos de lo que dicen los científicos, esta enfermedad se quede entre nosotros, como se quedó hace siglos la gripe, y que nuestro sistema sanitario tendrá respuesta si afortunadamente tenemos un fármaco, primero por los ensayos clínicos, el fármaco por la duración, y una vacuna que podamos generalizar en la población, empezando evidentemente por la población de riesgo, que son los mayores. Muchísimas gracias. Bueno, pues ahí queda esa explicación bien clara de lo que se está buscando en estos días, sobre todo cuando hablamos de aplanar la curva y lo que nos puede esperar en las próximas semanas y en los próximos meses incluso. Son días duros en los que esta crisis nos está afectando a todos los niveles. El aspecto psicológico para afrontar esta situación es también muy importante. Miren, vamos a hablar con Ismael Pérez, es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, que en estos momentos trabaja como voluntario. ¿Qué tal, señor Pérez? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Bueno, aquí se enfrentan dos emociones en principio bien claras. La frustración por el encierro y el miedo por las consecuencias de este virus que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. ¿Cómo nos afrontamos a estas dos emociones en esta situación? El impacto psicológico ante este tipo de cuarentenas combina fundamentalmente dos aspectos.
por un lado, el miedo a una nueva enfermedad y por otro, el confinamiento. El miedo a la enfermedad se agrava porque, como mismo estábamos escuchando hace un momento, es una enfermedad que la gente aún no entiende, ni incluso entiende la ciencia. El miedo es una respuesta adaptativa que nos ha ayudado a lo largo de toda la evolución de la especie humana, y gracias al miedo nos mantenemos en alerta y ponemos en marcha con más eficacia acciones de lucha o de huida frente a los peligros. Pero cuando nos enfrentamos a una situación que no conocemos y que pensamos que puede ser peligrosa, es frecuente un miedo normal y hasta cierto punto sentir un grado de temor. Pero ese miedo pasa a ser negativo y puede conllevar bloqueos y nos impide o nos podría impedir gestionar la amenaza de forma eficaz y convertirse en un impedimento y un problema psicológico. Pero sin embargo, si conseguimos gestionar este miedo, se convierte en un aliado que nos hará estar atentos y actuar con eficacia. El colegio ofrece... Perdón que te he interrumpido. El no vernos dificulta un poco la comunicación. Podría marcar, dar unos lineamientos, unas pautas de cómo afrontar este miedo y esta situación de confinamiento domiciliario. Y aquí los medios de comunicación tienen una parte muy importante. Es necesario informarse bien y instar a la población en general a consultar canales de información oficiales. Es necesario evitar la sobreinformación y sobre todo hay que tener mucho cuidado con la información que circula por las redes sociales, porque la mayoría de las veces no contribuyen a informar, sino todo lo contrario, provocan desinformación. Ya es bastante, señor Pérez, disculpe, ya es bastante angustiosa la situación en la que estamos viviendo como para encima retroalimentarnos con noticias que no sean ciertas. Dígame, sé que hay una iniciativa por la que el centro ofrece atención psicológica gratuita, que puede hacerse por WhatsApp o por llamada telefónica. Cuéntenos sobre esta iniciativa. Por WhatsApp, llamada telefónica y también correo electrónico. Esta asistencia no es terapéutica, sino como primeros auxilios psicológicos. Está enmarcada dentro de la intervención psicológica en emergencias y catástrofes del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife. Y insisto mucho que es gratuita y se distribuyen los casos en función de los diferentes campos, de las diferentes áreas de la psicología. En principio tiene una connotación evidentemente marcada por la intervención en emergencias y catástrofes, pero también tiene un área relacionada con la psicología clínica y de la salud, siempre como asistencia de primeros auxilios psicológicos, no como terapia, insisto, como en el área también de la psicología educativa, en el área de la psicología social, incluso en el área de la psicología organizacional. El personal sanitario, por último, señor Pérez, ya para finalizar, es evidentemente quien está en primera línea atendiendo estas situaciones mediante un gran estrés por las personas a las que tienen que curar, aparte del miedo al contagio de ellos mismos. ¿Es posible que hagamos algo para aliviar o para hacerles llegar a estas personas nuestro apoyo? De alguna manera, estas iniciativas que están teniendo lugar de apoyo en los balcones, de iniciativas ciudadanas que muestran nuestra cercanía, nuestro pensamiento con todas estas personas, ¿ayuda de alguna manera? ¿Puede ayudar a estas personas que están bajo esta gran presión? Los trabajadores sanitarios obviamente es un colectivo de riesgo, y no solo los trabajadores sanitarios, sino los profesionales de las fuerzas y seguridad del Estado. Aquí se agravan la especial vulnerabilidad, especialmente
cuando el sanitario puede presentar algún problema de salud mental preexistente, o sea, de base, y en este caso el apoyo adicional sería bastante más necesario. Es posible que desarrollen síntomas más severos relacionados con el trastorno de estrés postraumático, pero fundamentalmente miedo, frustración, culpa, impotencia, soledad, nerviosismo, tristeza. En esas condiciones merecen y son candidatos a recibir una atención bastante más especializada. Con respecto a la segunda pregunta, el hablar desde los balcones contribuye a socializar las emociones de las personas. Es normal que una persona que vive sola y que lleva X tiempo en la situación de confinamiento domiciliario necesite compartir lo que siente con el vecino de al lado. Está absolutamente recomendado desde el punto de vista terapéutico ese tipo de comportamiento. Pues igual me temo, señor Pérez, que eso se va a seguir haciendo, por lo menos eso es lo que están desarrollando los vecinos en muchos bloques de edificios, en muchas calles de las islas. Por un lado, ayudar a mostrar la solidaridad con estas personas que están luchando y con las que están enfermas, y por otro lado, pues también socializar de alguna manera. No tenemos tiempo nada más que para agradecerle que nos haya atendido en esta tarde, señor Pérez, del Colegio de Psicólogos. Muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Del Colegio de Psicólogos Ismael Pérez de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, la compañía Endesa garantiza el suministro eléctrico para todo el archipiélago. No nos va a faltar luz durante todo el estado de alarma y tampoco nos va a faltar agua. También está garantizada. Son bienes de primera necesidad de Eva Trujillo prioritarios en estos momentos. Sí, la prioridad tanto para el Ejecutivo Canario como para los distintos consejos insulares es que el abastecimiento de agua esté garantizado al 100% en todo el archipiélago durante el tiempo que dure este confinamiento. Incluso si se produjera alguna avería, esta va a ser tratada con carácter de urgencia, así lo establece el Real Decreto. Contarles que hasta el momento ha caído el consumo en las zonas turísticas en un 20%, sin embargo se ha incrementado la demanda en los domicilios. Tanto los consejos insulares de agua de cada una de las 7 islas como las propias compañías eléctricas nos han garantizado de que no va a haber ningún tipo de problema de suministro, tanto de electricidad como de agua. Ya Endesa ha anunciado que no va a proceder a ningún tipo de corte de suministro y los consejos insulares de agua están en la misma línea. La jornada de hoy nos está dejando muchas anécdotas que se comparten en las redes sociales, mensajes de aliento general para quienes están trabajando en la calle desde casa. Hemos recopilado algunos de ellos. Las fachadas de las casas tienen un nuevo uso, dar ánimos y agradecer al personal sanitario su esfuerzo. Dulce, de Las Palmas de Gran Canaria, ha elaborado esta pancarta. Es el símbolo que la une con sus amistades de Tenerife. Estaba intentando buscar formas de comunicarme con mis vecinos, con mis amigos, y decidí escribirlo en una pancarta y que todo el que pase reciba un chute de energía, de ánimo, que esto va a pasar y pronto volveremos a abrazarnos. Mensajes de personas anónimas y de rostros conocidos con una misma intención. Seamos responsables por ellos, por los más vulnerables. Y este virus lo paramos unidos. Un mensaje que pronunciamos de muchas maneras, con aplausos, con vítores y con música. Hoy ha comenzado la primavera astronómica que se alargará hasta el 20 de junio, una primavera que afectará a nuestro país, a más de 8 millones de personas con alergia, aunque miren, curiosamente, esta vez parece que la incidencia va a ser menor, porque el tener que estar el mayor tiempo posible en casa por la alerta sanitaria de coronavirus va a reducir notablemente la exposición al polen y va a beneficiar el control de las alergias. Llega la primavera y por efecto de la contaminación y el cambio climático se produce una mayor cantidad de polen y comienzan las alergias. Hay que tener en cuenta que algunos de sus síntomas podrían confundirse con los del coronavirus. Pero hay que tener en cuenta que en concreto la rinitis alérgica producida por los pólenes lo que va a producir sobre todo es picor de ojos, picor de nariz, estornudos y mucosidad por la nariz.
nunca va a haber fiebre. Esa es la gran diferencia. Afortunadamente, el confinamiento ayudará a disminuir los síntomas de las alergias. Se va a reducir la sintomatología, pero es que además el hecho de que estemos encerrados en nuestros domicilios y con las reducciones que hay en movilidad también va a disminuir la contaminación y también va a disminuir los humos producidos por las empresas. En Canarias, además, la previsión dibuja una primavera leve. En todas las Islas Canarias, el polen de las gramíneas no es verdaderamente muy importante. Y, por ejemplo, en Tenerife se esperan cifras de unos 300 granos y en Las Palmas de unos 100 granos. Verdaderamente no es una de las zonas más importantes de España. También los expertos están pendientes de la relación entre coronavirus y primavera. En China el calor ha reducido la transmisión del coronavirus, pero no la ha anulado. Por cada aumento de 1 grado de temperatura, los contagios del COVID-19 han disminuido un 3,8%. Bueno, también sigue trabajando, aunque resguardada del sol, de la lluvia, de lo que toque en su casa, la jefa de meteorología de Radio Televisión Canaria, Victoria Palma. Vicky, hoy comienza la primavera astronómica. ¿Cómo se presenta? Buenas tardes, Roberto. Pues sí, ha comenzado ya porque empezó de madrugada de forma oficial, a eso de las 4 menos 10 de la mañana. Y bueno, las islas no se presenta con ambiente primaveral precisamente. Vamos a tener un fin de semana pues más bien con tiempo invernal y además se aproxima una dana que pensamos que al final se va a convertir en borrasca, afectará a las islas pues probablemente el domingo y sobre todo el lunes. Y ese invierno que no habíamos tenido hasta ahora, pues parece que lo vamos a tener pues en los primeros días de fin de semana y los primeros días de la próxima semana y quizás también pues a lo largo de toda la semana vayamos a tener inestabilidad y precipitaciones además de tiempo frío. Casi te diría que mejor para el fin de semana que nos toca por delante, que esté lloviendo y así por lo menos no nos desconsuela salir. Eso sí, Victoria, ¿dará las lluvias algún tipo de problema? ¿Se espera que sean demasiado fuertes? Pues sí pensamos que puede haber lluvias moderadas, tanto el domingo por la noche en determinadas zonas del norte de La Palma, de Tenerife, de Gran Canaria y también en la jornada del lunes. Los modelos de predicción siguen presentando cierta incertidumbre, pero sí que apuntan lluvias en todo el archipiélago, destacables principalmente al norte de La Palma, el norte de Tenerife y de Gran Canaria, y la novedad es que además podría nevar tanto el domingo por la noche como la jornada del lunes en La Palma, en Tenerife, incluso podría llegar a aparecer la nieve en Gran Canaria. Estamos pendientes de cómo evoluciona, dependiendo del modelo de predicción que miremos, pues la cota de nieve puede estar en torno a los 1.800 900 un poquito más, a partir de unos 1.600 metros, por ejemplo, en las cumbres de la isla de La Palma en la jornada del lunes. Realmente, como es una dana que se va a trasladar rápido, se forma mañana y se traslada rápido hacia el norte de las islas, realmente mañana por la tarde-noche es cuando se podría confirmar mejor una predicción, pero yo creo que lo mejor es tener abrigo a mano, porque lo vamos a necesitar incluso dentro de casa en muchos casos, y el que tenga que salir a la calle por motivos de trabajo, pues que prepare el paraguas el domingo y el lunes porque va a ser necesario. Bueno, pues ahí nos espera un domingo y un lunes con frío y ya un fin de semana de primavera con lluvia. Gracias, Victoria. Adiós, buenas tardes. Bueno, ahí está Victoria Palma, también haciendo teletrabajo desde su casa, como buena parte de los equipos de Radio Televisión Canaria en estos días. Hace poco menos de un mes, las murgas daban todo en el ritmo del carnaval y una de las más carismáticas del carnaval chicharrero, los bambones, han querido poner música desde ya a esta situación que estamos viviendo todos. Con la música de los bambones hacemos una pausa justo antes de los deportes, no sin insistirles en que cumplan con la recomendación de quedarse en casa. Pronto nos veremos cara a cara, pronto estaremos uno a uno y muchos más, pronto nos diremos cómo estás, pronto aguantaremos tantas colas, pronto en un banco nos miraremos pasar, pronto un leche y leche en nuestro bar. Pronto nuestras manos nos las vamos a chocar, pronto las aceras nos sentirán caminar.
Pronto en las calles habrá ruido, habrá coches y chiquillos que no dejarás cruzar. Pronto nos daremos un abrazo eterno, pronto estaremos mucho más unidos. Pronto nos besamos, pronto nos tocamos, pronto, muy pronto quedamos, no importa dónde nos vamos. Y muy pronto diremos que juntos aquello pasamos. Pronto cantaremos muchos goles. Pronto la avenida nuestra grasa perderá. Pronto no tendrás dónde aparcar. Pronto subirás esas montañas. Pronto una ola tu toalla mojará. Pronto habrá una caña junto al mar. Pronto ese domingo será día familiar. Pronto a tu cuñado no lo querrás ya ver más. Pronto en tu casa habrán amigos y muy pronto tus vecinos te mandarán a